Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa especial desde El Soco, sede de Participa Gran Canaria, impulsada por la Asociación Canaria de Universidades Populares y la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Se ha proyectado una iniciativa dentro del programa formativo Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria. Bajo el título Subvenciones 2025, Conectando Ideas y Creando Sinergias, un taller busca tejer redes, compartir experiencias y fomentar la colaboración entre asociaciones, fundaciones, colectivos y agentes sociales que trabajan día a día por una isla más participativa, inclusiva y sostenible. Durante 2 horas, los proyectos ciudadanos buscan fortalecerse gracias a la cooperación, la planificación conjunta y el acceso a recursos públicos que impulsan el cambio local. Al micrófono, Judith Delgado y Javier Falero. Hay un rumor que despierta en la calle, una palabra que busca cambiar. Manos distintas, sueños iguales, una isla que empieza a hablar. El tiempo pide nuevas miradas, semillas vivas de identidad. Cuando compartes lo que amas, la comunidad sabe avanzar. Somos la voz de todos, somos el eco del barrio y del mar. Si caminamos juntos, nada nos puede parar. La voz de todos suena desde la arena hasta el pilar. Participar es construir futuro. Gran Canaria quiere hablar. No hay muro que impida el encuentro, ni sombra que apague el soñar. Cuando la gente toma el centro, la historia vuelve a empezar. Nadie sobra, todos cuentan. La ciudad se mueve si tú estás. Tu palabra cambia el rumbo cuando decides participar. y vamos a comenzar nuestra transmisión, Judith, recibiendo a uno de los protagonistas. Sí, se trata de Jorge Pérez Altírez, es el director general de Participación Ciudadana. O sea que en realidad este encuentro viene desde ¿Su área? su área, pero más yo diría desde su práctica, porque Jorge ha llevado una vida vinculado eternamente, yo diría así, a todo lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad, con todos aquellos proyectos que sean capaces de integrar, de lograr que las personas, sean de donde sea, participen. Jorge, bienvenido. Oyéndote, bienvenido a Radio Iniguada, aquí a la sede de Participa Gran Canaria, al espacio público El Soco, y no, gracias por venir, ¿no? Por supuesto, Radio Iniguada siempre va a estar unida a Participación Ciudadana, eso lo sabes, somos parte de ustedes. Llevas años al frente de esta área en el Cabildo. ¿Cuál es tu motivación para asumir esta dirección y qué objetivos fijó al inicio? O sea, ¿qué objetivos fijaste al inicio? Bueno, justamente ahora, en este octubre, finales de octubre, fue cuando comencé tomé posesión de esta Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Debo decir que en aquel momento, claro, viniendo de mi práctica, que tú conoces algo por tu Cuba Linda, ¿no? Mi práctica de lo que acompañar es facilitar procesos de desarrollo de abajo arriba, ¿no? Claro, a mí esto no me venía de nuevo, como algo nuevo. Lo que sí era nuevo era diseñar política pública. Entonces, en una institución de gobierno. Eso era nuevo para mí y tenía que afrontar ver cómo se construye una política pública, en este caso de participación ciudadana. Y claro, han pasado 10 años, ¿no?
10 años, y uno dice, han pasado 10 años, pero ¿cuántas cosas claro, en 10 años? 10 años que, claro, la verdad debo decir que yo pensé que iba a contar con un equipo funcionarial, un equipo, eso no lo sabía cuando asumí esta dirección. Yo comencé solo, y al mes y medio se incorporó una auxiliar administrativa, y a los 4 meses se incorporó una funcionaria técnica para asumir la jefatura de este servicio, que es una unidad, un servicio en el ámbito de la administración insular. Y claro, yo vi que había un hueco enorme en la sociedad de Gran Canaria. Luego ya aprendí prontamente que en toda la sociedad canaria había un hueco considerable en esto de la participación ciudadana, porque no se asumía como en realidad es, o sea, no se asumía como una política pública que tiene que contribuir a empoderar a la ciudadanía, a darles herramientas y fortalecer la cultura democrática y situarles en un plano de tú a tú con las instituciones públicas, en ese proceso de gobernanza pública participada, porque hay que reforzar lo que es la gobernanza. La gobernanza es gobernar en redes, y había que aportar todo este ámbito de la participación ciudadana entendida de esta manera, y no como dar subvenciones a asociaciones de vecinos mayormente, porque era lo que había, y no entenderla como todo un ámbito en el que tienes que crear herramientas tanto normativas que nos obligue a las administraciones públicas a fortalecer, a implicar a la ciudadanía en las tomas de decisiones públicas, también desde el ámbito de educar, sensibilizar en cultura democrática y participativa, en el ámbito de la formación de profesionales, en el aspecto de fortalecer es un cabildo, por lo tanto es un gobierno insular, y tenemos que acompañar a los ayuntamientos, por lo tanto hay que fortalecer todas las áreas de participación ciudadana y contribuirles a que tengan una política pública de participación ciudadana, no una política pública de apoyo al movimiento vecinal, porque ahí no se queda la participación ciudadana, por supuesto. Entonces, y a lo que nos trae a lo que hemos estado hoy, fortalecer al tejido asociativo, a las asociaciones como canales, vehículos privilegiados de fomento de la participación ciudadana, la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, que es lo que hemos hecho hoy, después de 10 años. El hito en esta ocasión, este 10º año de esta convocatoria de subvenciones, que era nueva, también la inicié yo. Hemos dado 704.000 euros. Esto no existe en Canarias, por supuesto. No existe una convocatoria como esta, ni siquiera con el presupuesto con el que comenzamos, que son 390.000. Luego lo hemos subido en esta edición de 390.000, que partimos de esa cantidad a 704.000. Implican 51 entidades, 51 proyectos que van a estar trabajando de aquí a finales de abril, el 30 de abril, van a estar trabajando, ¿no? Y aparte de que eso es nuevo, porque esto existía en el pasado, no sé si ustedes saben, Javier, en el pasado muy remoto había una convocatoria del gobierno de Canarias para fortalecer a las asociaciones, pero eso hace muy bueno, yo ni recuerdo cuando dejó de hacerse, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que el 25% de nuestra convocatoria está dedicada a esa modalidad B, que es fortalecimiento asociativo, o sea, para el funcionamiento de las asociaciones. No es una cantidad pequeña, pero bueno, son 2.000 euros para mantenimiento de funcionamiento corriente, ¿no? Entonces, que en esta ocasión son 72 asociaciones, creo, las que lo han recibido. Estamos hablando, aunque parezca ridículo, a mí me gustan mucho las cifras en la radio, para que se hagan una idea. Cualquier tarifa básica de internet y teléfono a cualquier entidad le puede costar en torno a 57-60 euros.
Estamos hablando de que esos son prácticamente 600 euros al año, 650 euros al año aproximadamente. Una cuota básica de agua puede ser, pues, 15, 20 euros al año, pues, es también una cifra razonable, ¿no? Pues cada una de esas asociaciones que ha sido adjudicataria de esta subvención, porque para eso se presenta un proyecto, tiene cubierta esas necesidades que son hiperbásicas. Un servicio de impresoras, y no quiero hacer publicidad y no se entienda mal. Por ejemplo, lo más básico que puedas encontrar en el mercado, el HP DeskJet, creo que se llama ese servicio, te puede costar unos 10, 12 euros al mes. Pues con esta subvención, pues un montón de entidades facilitan su funcionamiento y su trabajo y pueden desviar, o no desviar, porque suena feo, entregar o reasignar un presupuesto a otras cosas, y esas básicas ya las tiene garantizadas siempre y cuando la convocatoria sirva, porque, como decía Jorge, el Gobierno de Canarias tenía una cosa similar hace mucho tiempo. Muchísimos años. Dejó de existir. Ahora tenemos participación ciudadana, convivencia ciudadana también cubre necesidades básicas de las entidades sin ánimo de lucro, en este caso sobre todo las asociaciones de vecinos y las que hacen actividades más lúdicas, populares. Vecinales, folclóricas, tercera edad, y luego proyectos específicos, singulares, son proyectos singulares que lo puede pedir cualquiera. Date cuenta que esa convocatoria ya no se estaba por encima de los 2 millones de euros para ese tipo de entidades, ¿no? Y claro, decir que nosotros en esta ocasión intentamos dárselos a todas las entidades que lo presentaron, las que cumplieron, ¿sabes? Porque hay entidades que no cumplen con los requisitos administrativos, y entonces intentamos dárselas a todo el mundo, entendiendo que en Gran Canaria tenemos un tejido asociativo vivo, o sea, que hay una sociedad viva. No es lo que nos dicen continuamente, no, en Canarias la gente es muy individualista, no, aquí hay gente que se mueve y por lo tanto nos toca a las instituciones públicas a acompañarla. Así es, tengo la experiencia, no creo que sea una sociedad que trate desde el plano individual, a partir de lo que he vivido aquí, bueno, y lo que viví también en Cuba. Por lo tanto, cuando hablabas y te dije todo lo que, o sea, en la introducción te decía que tú tienes unas experiencias a través de los años, yo diría que hay que respetarte. Yo se lo decía a Javier conversando en el plano ya desde tu perspectiva, como, yo diría como intelectual. O sea, eres una persona académica que ha vivido en distintas sociedades y que, por supuesto, esto te lleva, claro está, a mantener durante una década todo lo que tiene que ver e innovar sobre las subvenciones de participación ciudadana. En el caso de esta, en el que estamos ahora mismo, ¿qué criterios consideras más innovadores o que distinguen con respecto a otras convocatorias? Judith, ¿te refieres a quienes han obtenido? Sí. Desde el punto de vista de las bases que se han creado para esta última. Claro, en realidad la base siguen siendo las mismas. Sabes que todo lo que tiene que ver con procesos participativos concretos, con actividades de formación, luego con acciones de sensibilización en distintos ámbitos, porque date cuenta que hay entidades que trabajan desde con migrantes hasta asociaciones que trabajan con discapacidades, todo tipo de discapacidades, asociaciones que trabajan en el urbanismo participativo, o asociaciones ecologistas, luego asociaciones que trabajan con mujeres, el fortalecimiento, el empoderamiento de la mujer en distintos planos. Luego están los que trabajan en el medio rural. Hay varias asociaciones que trabajan en el medio rural. En fin, que hay todo un elenco de actuaciones, sin olvidar, por supuesto, también las que trabajan con jóvenes, ¿no? Con la juventud. Y luego aquellas entidades que trabajan en barrios concretos, ¿no? Aquí van a tener, ¿no? Posteriormente al Foro por Atletas, ¿no? Entonces, hay
todo, en realidad, no hemos seguido, o sea, lo que nos interesaban eran cualquier actuación que fomentase desde la cultura democrática, y es muy importante en estos tiempos. Los que vivimos son tiempos preocupantes, pero muy preocupantes, muy alarmantes. Entonces, desde todo lo que tenga que ver con fortalecer la cultura democrática y participativa, el empoderamiento de la gente, tanto como a nivel colectivo, nos interesa mucho la construcción colectiva, y por lo tanto hoy las traemos aquí para que promover que sigan construyendo colectivamente, no individualmente, sino que hagan sinergias entre todas las entidades, y que es que construirnos colectivamente nos ayuda muchísimo más y nos fortalece como sociedad, porque en estos tiempos o nos defendemos colectivamente, o nos defendemos como comunidad, o nos vamos para el carajo. Claro, tengo que hablar en estos términos porque tenemos a tantos gobernantes internacionales que hablan de una manera tan no sé cómo decirlo, tan grosera. Sí, grosera es la palabra. Es así. De forma tan grosera que tú dices, nos intentan achantar, generar miedo, que es ese caldo de cultivo en el que se mueve todo este fascismo, ¿no? Todo ese que ya aprendió Europa. Europa lo ha aprendido, y América también Latina lo ha aprendido África y Asia, claro. Y aquí tenemos que tener las espadas en alto, aunque nuestra gente, aunque una parte, que es una parte no mayoritaria por supuesto que no de la gente joven, se esté colando todos esos discursos y alabando el fascismo y el ordeno y mando, ese tipo de sociedades. El colonialismo de estos tiempos. El colonialismo. Entonces, aunque un segmento de nuestra sociedad esté comprando, nosotros tenemos que seguir teniendo las espadas en alto y contribuir a seguir construyéndonos en comunidad, ¿no? Jorge, ¿cuántos proyectos se presentaron? ¿Alrededor de cuántos? No, claro, aprobamos 51, pero aprobamos la mayoría. Se habrán quedado, si se quedaron 2 proyectos, eran porque estaban fuera de la convocatoria, que no eran para esta convocatoria. Los aprobamos todos los que se presentaron. Proyectos, lo que es proyecto, porque otra cosa son los que presentaron para la modalidad A, ¿no? Sí. Entonces, o sea que en realidad estamos hablando de 80 y creo que son 89, ya ni recuerdo, Javi, tú tienes son ahí 136 solicitudes por parte de 99 entidades, de las que 37 entidades presentaron solicitudes en ambas modalidades. Ahí ves, ¿no? Entonces al final son como 80 y algo el conjunto, ¿no? Tanto las que presentaron A y B como las que presentaron A o las que presentaron B, ¿no? La de fortalecimiento organizativo, ¿no? Entonces, pero, o sea, que en esta ocasión intentamos dársela a todos, no pusimos ningún pero. Evidentemente hay proyectos que tienen mucha calidad, sí, hay proyectos que tienen menos y hay otros proyectos que tienen calidad básica, pero pensamos que teníamos que dar una oportunidad porque el año pasado no la pudimos dar y de 84 proyectos solo pudimos dar 21, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque no teníamos el personal para poder sacar a tiempo una convocatoria en la que pudiésemos buscar fondos de otros lados, otras consejerías, ¿no? Entonces no pudimos por falta de personal, que es el hándicap. Estos 10 años, Javi, sigo diciendo que es el gran talón de Aquiles de la política pública de participación ciudadana en el Cabildo Gran Canaria. No tenemos el personal que necesario para poder avanzar más rápidamente. Entonces, bueno, con lo que tenemos, la verdad que hacemos un trabajo heroico. Lo considero así. Es que hemos conversado en otras ocasiones, Jorge, y de pronto te he dicho, algún especialista en medio ambiente para los programas. Recuerda que estuvimos hablando y me dijiste, no, es que ahora mismo somos pocos.
Y yo imagino la lectura de tantos proyectos que, claro, cada uno desde su perspectiva, y todo lo que tienes que después decirle, mira, esta parte no funciona, o sea, porque ustedes les hacen señalamientos, o sea, que todo tiene que quedar en un marco, porque por supuesto hay personas que escriben los proyectos y no son especialistas. Y que no es fácil, yo me imagino, decirle a alguien, este proyecto pues este año no entra, y tampoco es fácil con 3 personas que trabajan en la unidad de participación ciudadana. 3, Jorge, yo no sé si a lo mejor son 4 o son 5. Recuerda que mi dirección insular o dirección general tiene un servicio administrativo que se llama unidad. Debería ser un servicio por el trabajo, porque si estamos gestionando más de 1,5 millones, esto es un servicio, pero todavía somos formato de unidad que tiene un auxiliar administrativo. Exacto. Y tiene un técnico. Es una funcionaria que ocupa el único puesto técnico que tengo. Ni siquiera ahí tengo la plaza, que es una carencia. ¿Y tú 3? Y yo hago, ya saben que yo soy director, y hago de técnico, porque no hay técnico. Ellos se dedican a la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con la política pública, tanto el diseño como la implementación y el acompañamiento. Eso y hago algo de trabajo administrativo porque es necesario. Claro. Es necesario hacer. Pero Jorge, perdona que te corte. Estás hablando de que 3 personas han estudiado 136 solicitudes mientras le ponían el sello de justificada a las justificaciones de las otras 100 del año anterior. O sea que es una lectura consecutiva. Todavía en el proceso de justificación. Claro, estamos cerrando la justificación la justificación del 23 se cerró. Estamos en el 25, se cerró la del 24, estamos todavía cerrándola. Todavía no estamos en ello. Es que es impresionante el trabajo. Entonces, claro, y esa es la parte administrativa. Y luego viene la otra parte. La parte administrativa, el funcionario la conoce muy bien. Porque son procedimientos establecidos, están ahí. Claro. Lo que se desconoce es que es la parte técnica, lo que llaman en la administración pública servicio técnico. Claro. Servicio técnico ese es el que hago yo. Aquí, porque me tengo que dedicar a todo lo que les dije, ¿no? Entonces, claro que me hace falta equipo. Si hubiese equipo, pues esto se multiplicaría enormemente. Entonces, porque claro, no es cosa de dar una subvención. Es más allá. Hay que acompañar, hay que multiplicar lo que hacen las asociaciones. Si lo acompañamos, le contribuimos. Lo que hoy vamos a hacer es contribuir. Esto no se suele hacer en la administración pública. La que ustedes pregunten por ahí, claro. Esto no se suele hacer. Yo los reúno. Esta es la primera vez que los reúno. No, es la segunda vez en 10 años que los reúno antes. Para que se conozcan, para compartir ideas, compartir proyectos, compartir habilidades, conocimientos, entonces, y fomentar que colaboren, ¿verdad? Que colaboren con Radio Guiniguada, por ejemplo, que tienen que venir a hablarles a Radio Guiniguada de lo que hacen, ¿no? Entonces, y luego los reunimos al final. En esos encuentros de prácticas participativas que ustedes han estado, reunimos al final para que intercambien qué han aprendido, cuáles son las buenas prácticas que pueden las prácticas que pueden compartir. Entonces eso contribuye a mejorar, a fortalecer la eficacia y la eficiencia de las actuaciones y también de la gestión pública, ¿no? Entonces, si esto no se hace, generalmente a mí me asombró cuando entré. Yo vengo de fuera, ¿no? Yo no soy funcionario y aunque toda la vida te tropiezas con lo público, ¿no? Pero me llamaba la atención que el foco en la administración pública, en las convocatorias de subvenciones, el foco está en dar el dinero. Tú das el dinero y luego no los quieres ver. Bueno, los quieres, entre comillas, ¿no? No los vas a ver hasta que te entregan la justificación, la memoria técnica y económica, en la que dices lo que tú has hecho. Generalmente en la administración pública lo que hay son administrativistas, funcionarios administrativos que lo que hacen es ver si la justificación económica está bien hecha.
a ver qué hicieron, más o menos las actuaciones, pero lo que, y la ley general de subvenciones hace lo mismo, él pone el énfasis en la parte económica, que el dinero público se haya justificado según, algo muy metodológico, según se ha establecido en el proyecto. Te dijiste que te ibas a gastar en un ordenador, bien, y le ibas a pagar a un profesional, vale, lo hiciste, bien, esto es lo que se controla. La otra parte, que es la que nos ayuda a crecer como colectivo, como asociación, nos ayuda a crecer como profesionales, nos ayuda a crecer como sociedad y nos ayuda a crecer como administración pública. La otra parte, ustedes, porque lo han visto en estos 10 años, la otra parte no se suele hacer. Habría que preguntarle, o sea, en el Cabildo de Gran Canaria, participación ciudadana es la primera vez que hace 2 encuentros vecinales, y lo hemos hecho en 2 años. El encuentro de asociaciones vecinales de Gran Canaria. En todo esto surge porque me doy cuenta que hay una convocatoria que llevaba en ese momento, cuando hice el primer encuentro de asociaciones vecinales, me daba cuenta que llevábamos 13 años de convocatoria, de esa superconvocatoria de subvenciones, y nadie los había llamado nunca a reunirse, a compartir la práctica. Entonces, por cierto, que vamos a hacer el tercer encuentro de asociacionismo vecinal, ¿no? Ahí tiene que estar Radio Guiniguada, porque yo Radio creo que Guiniguada debe estar, por sí, supuesto. Total. Pues claro, ¿y por qué creía que era importante? Porque, y de luego las asociaciones que vinieron, encantadísimas de la vida, porque ya no es que les esté dando dinero, sino les está diciendo que bien que les está reconociendo, les reconoce su labor, y se reconocen entre ellos y se celebran, porque esto hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo, que hay asociaciones que quieren hacer cosas. Y no solo esta cuestión con las asociaciones vecinales de Gran Canaria, sino el trabajo de acompañamiento y asesoramiento que está haciendo Participa Gran Canaria con los diferentes municipios que ya han empezado a implementar prácticas participativas y pequeñas concejalías de participación ciudadana que quedaban en un plano secundario o un plano totalmente invisibilizado, y que ya desde hace 2-3 añitos hemos visto que han ido creciendo. Jorge, ahí solo le vamos a dedicar un minutito porque te están reclamando ahí fuera un montón de gente. ¿Cómo ha sido ese acercamiento con los diferentes municipios? Cuando empecé a construir la política pública, estamos hablando de finales del 2015, me tenía que plantear un marco estratégico para construir, marco estratégico de partida. Los 3 ejes eran, y siguen siendo, los que y ahora he ampliado, eran: 1, crear los mecanismos, las herramientas de esta política pública en el Cabildo de Gran Canaria, que no existían. Estamos hablando de normas, plataformas de participación digital, y otros, la convocatoria de subvenciones, instrumentos básicos, ¿no? Formación. Segundo eje, acompañamiento a los ayuntamientos, fortalecimiento institucional de las políticas municipales de participación ciudadana, básico para un cabildo, ya por ley de cabildo y por ser quienes somos, un gobierno insular, tenemos que acompañar a los ayuntamientos. Ese es mi segundo eje. El tercer eje fundamental es el fortalecimiento asociativo, fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Esos eran los 3 ejes, y por lo tanto en el caso de los ayuntamientos, evidentemente en la medida de nuestras posibilidades, porque no podemos ayudar a quien no quiere que se le ayude. Claro, está claro. Entonces hemos trabajado con los ayuntamientos que han querido fortalecerse y han solicitado ayuda a Cabildo Gran Canaria, y con esos ayuntamientos es con los que hemos ido trabajando, y los que suelen venir al al encuentro insular de entidades locales de participación ciudadana son los ayuntamientos, que vamos a celebrar en el año próximo, a principio vamos a celebrar el 6º encuentro de este, que es otro espacio en el que nos fortalecemos, porque los ayuntamientos hacemos intercambio, y con Cabildo hacemos intercambio de nuestras prácticas. Es importante. Sí, es muy importante. Sí, es muy importante, porque además son los decisores. Cuando nos vemos, es como todo, tanto aquí lo que va a hacer hoy,
como con los ayuntamientos, cuando nos vemos y nos intercambiamos, nos damos cuenta de nuestra fortaleza, nuestra debilidad, de lo que hacemos bien, de lo que deberíamos hacer, y eso es importante. Yo, por supuesto, de esta pregunta, en el caso mío no te puedes escapar. A ver. ¿Cómo se articulan estas subvenciones con la estrategia insular de la Agenda 2030 y todos los programas de sostenibilidad? Sabes que yo admiro esa labor de la Agenda 2030 aquí en Gran Canaria. Bueno, pues nada, evidentemente, claro que participación ciudadana no es un área sectorial, es un área, debe ser un área transversal, porque tiene que haber participación ciudadana en todas las áreas sectoriales del Cabildo de Gran Canaria. Vale. Este trabajo hay que dedicarle, con el equipo que tenemos, es imposible que le podamos dedicar mucho tiempo para ¿cómo se diría? Horadar las mentes y transversalizar la participación ciudadana en el Cabildo de Gran Canaria, en todas las áreas. Lo hacemos en algunas en las que desde luego están con la labor. Claro, no, porque esto tiene conexión con la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda, es la estrategia de desarrollo sostenible, es transversal a todo un gobierno, a todo un municipio, un gobierno municipal, en una empresa, en una universidad. O sea, estamos hablando de esa estrategia, lo que llaman holístico, que es integral, que es transversal, que una cosa depende, que una acción de lucha contra la pobreza tiene impacto en la protección de la mujer o de la infancia. O sea, son acciones que tienen, que se influencian, impactan unas a otras. Esta visión es la Agenda 2030, y entonces la participación ciudadana, por supuesto que la entiendo como una transversalidad en la estrategia de desarrollo sostenible. No habrá una estrategia un desarrollo sostenible si no contamos con instituciones sólidas de gobierno. Y para que haya instituciones sólidas de gobierno, tiene que hacerse con una gobernanza pública participada. Una gobernanza pública significa gobierno en red, significa que tenemos que gobernar con en nuestro caso, Isla, con los ayuntamientos, gobernar con el sector privado, gobernar con la sociedad civil organizada, gobernar con la ciudadanía. Eso es gobernanza en sí, gobierno en redes, y entonces yo le pongo este apelativo de participativo, porque tiene que ser participativa. No me pueden hablar de gobernanza que en lo que no impliques a la sociedad. Entonces, claro, ya sabes que yo coordino la Agenda 2030 del Cabildo de Gran Canaria, y claro, es un trabajo inmensísimo, sin contar con personal. Yo cuento con una oficina técnica, con un encargo que le hacemos a Gesplan, pero que tiene en este momento, desde marzo ya no tengo esa oficina hasta que el nuevo encargo se haga realidad, que estamos en el procedimiento, pero que tarda meses. Entonces, o sea que esto está hecho un poquito a trompicones, pero debemos decir que somos una referencia, por supuesto, en Canarias, y somos una referencia en el Estado español, porque fuimos designados como una de las 8 experiencias de referencia en el Estado español en el curso de 2024, ¿no? Y que ahora nos han reconocido. Ayer recibimos la comunicación, la resolución del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, nos reconocieron y nos subvenciona el inicio de este gran programa, campaña que se llama Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030. ¿Por qué nos interesa el Mundial? Porque el Mundial tiene una repercusión, tiene una visibilidad enorme para todo el mundo, pero de entrada para nuestra sociedad y para nuestra gente joven. Entonces hay que utilizar, hay que mostrar a través de esto de que somos sede de mundial, hay que mostrar qué significa ser una sede sostenible, una sede 2030, porque es que coincide Mundial 2030 con la Agenda 2030. Entonces, y esto nos va a implicar, nos implica meterle
tener herramientas para de dinero, financiación y personal para construir todos esos materiales de impulso, de movilización, para movilizar a nuestra gente y de sensibilización. Bueno, o sea, que no recuerdo cuando me hablaste de esto, o sea, de todo lo tenías ya una idea y ya me hablaste y me comentaste y yo dije, es genial, o sea, pero hoy lo estamos viendo que es realidad. Lo que fue un sueño, hoy es una realidad. Sí, ahora nos toca lo más difícil, que es implementar. Que no es baladí, porque si me hablan, yo soy un crítico como muchísima gente de lo que es la FIFA, de la plataforma de negocio que suponen los mundiales. Claro que sí, claro que es una plataforma de negocio y que nuestras federaciones de fútbol son también están ahí en esa estructura de claro, el deporte profesional, hay mucho dinero envuelto ahí, pero tenemos que utilizar lo que tenemos delante. Es parte de la sociedad. Lo que tenemos delante, que además mostrar que es de lo que va este programa campaña, este programa campaña, que es que como para ser sede hay que presentar a la FIFA un plan de sostenibilidad, se llama así, plan de sostenibilidad. Y yo lo he cruzado, en plan de sostenibilidad. Pues sostenibilidad no es solamente tener unas placas en el Estadio Gran Canaria, las placas solares. Sostenibilidad también es igualdad. Sostenibilidad es interculturalidad, es defensa de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio Exacto. natural. O sea, eso es sostenibilidad. Eso es y más para un isleño, ¿no? Entonces, para una isla. Así que vamos a demostrar que en estos 4 años que el legado del Mundial no va a ser una estructura, o sea, un estadio reformado. La estructura, el legado del Mundial va más allá. Tenemos que impulsar esta visión de sostenibilidad e implicar de entrada a toda la sociedad, claro, pero nos preocupa de entrada e importante el sector infanto-juvenil, que es al que le están más intoxicando en las redes, ¿no? Diciendo que, oye, ¿qué coño es eso de defender nuestro patrimonio natural? Eso lo que te da es hambre para el futuro. Claro, no, le están diciendo tantas cosas que, claro, que asombra, ¿no? Bueno, como que la Tierra es plana, claro, pero de la Tierra es plana a pasar a tanto negacionismo, entonces tenemos que, claro, esto no nos va a servir para, es una disculpa, en realidad el Mundial es una disculpa para decir, debemos ser caminar, no es que lo somos ahora, hay que caminar todavía mucho, somos una isla, 20 atentos, una isla, tenemos que caminar hacia ser una isla sostenible y ser referencia en esto de una referencia, un benchmark, una referencia en deporte y sostenibilidad. ¿Por qué? Para hacer un macroevento deportivo o cultural hay que hacerlo, hay que respetar muchas de esas metas que están en la agenda de desarrollo sostenible 2030, desde igualdad, pobreza, migrantes, diversidad sexual, eficiencia energética, soberanía alimentaria, movilidad sostenible, en fin, son tantas metas que se entrecruzan, y demostrarle a la FIFA y al mundo que Qatar no fue sostenible, y Arabia Saudí, que después de España, Marruecos, Portugal va a ser Arabia Saudí, que me digan, se lo tienen que currar mucho para que sean una sede de mundialista sostenible. En fin, perdone. Se merece un especial, eso se merece un especial. Es que iba a decir que quedas invitado a un especial, vale, para que hables de todo esto y la forma también, yo diría, con la emoción y la satisfacción que lo haces. Sí, pero inviten a más gente y así hacemos un debate. Vamos a hacer un debate. Un debate. A propuesta de Jorge, un debate en Radio Guiniguada sobre un debate crítico, porque claro, puede haber, vamos a ver, claro que va a haber que hay críticas de que por qué el Mundial, por qué metemos ahí con la FIFA y el fútbol profesional, y claro que, pero oye, es que no se puede ver ajeno.
Bueno, y tiene que mezclarse todo, porque la sociedad es una mezcla. Y que, claro, que el 100% coherente no es nadie, ¿no? Entonces, lo que hay es que gestionar las incoherencias. ¿Cuáles son las incoherencias importantes sobre las que hay que trabajar y las incoherencias de menor grado en las que hay que gestionarlas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, el debate es importante, porque igual yo estoy muy prejuiciado con que tú sabes que claro, que lo que trabajaba en la cooperación internacional, incluido Cuba, eran proyectos de desarrollo sostenible. Sí. Lo que pasa es que en aquel caso eran más en el medio rural y áreas protegidas, ¿no? No, pero estamos hablando de ¿cuántos años? Pues mucho, pues bueno, no vamos a hablar no vamos a decir los años, porque entonces la audiencia empieza a sacar, bueno, Jorge, ¿qué edad tiene? Claro. Saca la cuenta. Hace unos años, pero que también fue difícil, porque también había incomprensión en Cuba, que en toda Latinoamérica, antes que España, eran pioneros en una ley de desarrollo sostenible, pero la entendían también de una manera, bajo mi punto de vista, por supuesto que demostró ser equivocada, errónea, ¿no? En la que... Pero en aquellos momentos era algo pionero, claro, dentro de la sostenibilidad. Pero entendía el desarrollo sostenible, por lo menos en las áreas protegidas, sin la participación de las comunidades, ¿no? Entonces, las comunidades siempre tienen que estar... por supuesto. El desarrollo siempre... había de todo. O sea, es que como en todo país, en toda sociedad, hay... pero había una idea ahí muy metida, es que las comunidades mejor vamos a proteger el medio ambiente, pero las comunidades las dejamos a un lado, las apartamos o las ponemos fuera del medio ambiente, las ponemos fuera porque si no no podemos proteger a nuestros montes, nuestro verde, nuestra fauna, y eso era lo más difícil es gestionar comunidad y territorio. Claro. Aquí lo vemos en Canarias, vamos, es evidente, ¿no? Y también lo vamos a ver con todo este proyecto, con la FIFA, con todo, o sea, claro. Ahí también vas a tener yo creo que vas a tener mucho trabajo. Y las entidades van a tener mucho que analizar también. Jorge, te dejamos porque estás a punto de tener que estar ahí atendiendo a un montón de gente, y cuando escuches el programa difundido, o en el Spotify, o en el YouTube, o en el TuneIn, o en el iTunes, o en el iVoox, cuando lo escuches, estate atento, porque ahora viene Enerich Hernández de Welcome to San Borondón, que nos va a explicar también un poquito sobre las actividades y su punto de vista sobre esto que estamos viviendo hoy aquí en el Soco de Participa Gran Canaria. Buena gente, buenos profesionales. Muchísimas gracias, Jorge. Y sacaron el experto universitario en gobernación. Es verdad. Muchas felicidades. Entonces, para ellos. Otro hijo de Jorge que hoy hemos dejado fuera de nuevo. Le dedicaremos un tiempo. Gracias, Jorge. Oye, nada, hasta la... seguimos. Tejiendo redes de confianza, creciendo juntos sin mirar atrás. El cambio llega cuando avanza, la gente unida por algo más. Nadie puede hacerlo solo, cada paso cuenta igual. Lo común nos da sentido, la esperanza es horizontal. Red de manos, red de sueños, donde el barrio vuelve a hablar. Red de voces, red de encuentros, participar es transformar. Si cada gesto enciende un puente, si cada idea suma en paz, seremos muchos y diferentes, pero una isla al caminar. No hay frontera entre lo tuyo y lo mío. Cuando compartimos voluntad, la ciudadanía despierta y la isla vuelve a andar.
Y en esta retransmisión vamos a empezar a recibir a algunas de las entidades que han sido adjudicatarias de esta subvención de participación ciudadana en la convocatoria del año 2025. Judy, ¿qué te parece si hablamos con una de estas asociaciones? Creo que será una gran oportunidad a partir de toda la experiencia que se ha vivido en este taller. O sea, que en realidad hemos quedado impresionados de todas las expectativas, de todas sus experiencias de inclusión, de sostenibilidad, que tienen relación con esta escuela de ciudadanía, Subvenciones 2025, conectando ideas y creando sinergias. Es muy valioso y veo que tienes cerca ya una invitada. Sí, tenemos con nosotros a Enerich Hernández, de Welcome to San Borondón. Enerich, muchas gracias por aceptar la invitación en esta tarde especial que te hemos atracado, pero nos parece súper importante que nos expliques un poquito, primero, qué es Welcome to San Borondón, porque como todas las entidades tienen un objetivo por el que nacen. Hola, buenas tardes. Un poco Welcome to San Borondón nace para fomentar el desarrollo comunitario y también la participación ciudadana, ¿no? Trabajamos un poco por la participación ciudadana desde nuestra experiencia y desde nuestra profesión, que en realidad es la arquitectura, ¿no? Pero bueno, hemos ido abriendo también como espacios de participación en otros ámbitos no tan vinculados a la arquitectura, ¿no? Empezamos un poco pensando en la transformación de los espacios de la ciudad y de nuestros entornos construidos a través de la participación ciudadana, cosa que seguimos persiguiendo, pero bueno, como las políticas públicas todavía no están tan adelantadas en esa materia y muchas veces no encontramos como la posibilidad de esa transformación, pues empezamos a trabajar como más desde la base, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar también en proyectos que tienen que ver más con la divulgación, con la formación, visibilización de temáticas que nos parecen relevantes. Queda mucho por hacer todavía respecto a esas políticas públicas de participación ciudadana en las instituciones, porque no basta solo con el reconocimiento a las entidades a través de las diferentes convocatorias de subvención, que vienen muy bien para financiar determinados proyectos, determinadas iniciativas, sino que hay que ir un paso más allá. Claro, efectivamente para nosotros la participación ciudadana es una herramienta para mejorar un poco los proyectos que se hacen en nuestro entorno, ¿no? De esa manera creemos que también los recursos se invierten de una manera mucho más eficiente, ya sea en la materia que toque, ¿no? Porque, bueno, si hay un trabajo colaborativo entre ciudadanía, administración pública, técnicos, técnicas y expertas, pues entendemos que la sostenibilidad de esos proyectos es mayor, ¿no? En el tiempo. Enerich, ¿qué representa para ustedes participar en este taller de subvenciones 2025? ¿Y qué expectativas traían al encuentro y fueron todas respondidas? Sobre el encuentro, comentar que creo que es una gran iniciativa, ¿no? Que, bueno, eso que desde Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria se impulsen también este tipo de subvenciones que promueve y apoya la implementación de proyectos súper diversos y variados, es fundamental, porque al final es eso, cada profesional, cada asociación, cada persona, ¿no?, que pertenece al final a un grupo, aporta su visión sobre la participación. Entonces es algo muy enriquecedor, porque eso complejiza lo que es la participación ciudadana. Uno muchas veces desde su práctica habitual lo ve desde un punto de vista, pero cuando uno se encuentra con el resto de personas, pues, y conoce los distintos proyectos, pues al final es una oportunidad también como para abrir la mirada, ¿no? Y un poco evolucionar también, ¿no? Y bueno, que haya este tipo de subvenciones, creo que es muy de agradecer el esfuerzo que se hace desde el Cabildo, ¿no?, desde participación,
porque al final apoyar las distintas iniciativas de todas las asociaciones es un esfuerzo muy grande y valorar también el trabajo y apoyar el trabajo que hacen las asociaciones para poder llevar a cabo como esas acciones, pues está genial. Sí. Entonces, siguiendo esta línea de la que estamos hablando ahora mismo, ¿de qué manera el intercambio con otros colectivos en este taller puede traducirse en futuras colaboraciones o proyectos compartidos? La verdad que el poder conocer las iniciativas de otros colectivos, asociaciones, entidades más a fondo, pues al final te da como una perspectiva mucho más amplia en la que uno detecta una serie de necesidades. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? El proyecto que vamos a desarrollar trata de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues qué personas, qué grupos, qué entidades pueden estar interesados en trabajar participación e infancia, ¿no? O sea que, además, sin lugar a dudas, hay una... Yo diría que se estrechan las relaciones, se conocen, porque incluso estábamos en el taller y estábamos escuchando cómo sugerían que se hicieran listados de estas asociaciones donde aparecieran los contactos, donde se pudiera también crear un vínculo que intercambien en todos los encuentros, porque me imagino que cada asociación, por supuesto, lleva un plan de acciones y en esas acciones pueden participar todos. Exacto, al final, dependiendo del proyecto de cada uno, pues desde a lo mejor necesitar un espacio determinado para hacer una acción, un taller, o a lo mejor colaborar con un grupo de personas que no tienes identificado todavía, pero que estás en ello, pues esto te ayuda, ¿no? Es una ayuda para identificar también como oportunidades de colaboración, ¿no? Y también así, pues un poco fortalecer ese tejido asociativo, no solamente quedarse en la propia asociación, sino estrechar lazos con otras entidades. Al final es acercar las entidades a la ciudadanía, porque las personas que forman parte de otras asociaciones son ciudadanía, al igual que ustedes, son ciudadanía para esas otras entidades. Vienen de realizar durante 2 temporadas un proyecto súper interesante, Agüita Lab, un auténtico laboratorio ciudadano y de experimento y de memoria colectiva, de recoger memoria colectiva en las costas de la isla de Gran Canaria, y ahora pasan a construyendo el glosario visual de la participación ciudadana desde la infancia. Unas temáticas que sin duda un poquito distantes la una de la otra, pero eso también da a entender la diversidad que en cada colectivo existe en sus temáticas y en la forma de afrontar los diferentes proyectos de participación ciudadana. Sí, bueno, en las ediciones anteriores nos centramos como en este tema de Agüita Lab, hablando como del cambio climático, que creíamos que era un tema que en realidad era muy importante de afrontar y hablar y visibilizar y poner sobre la mesa. Ahora quisimos un poco cambiar el tercio y decir, bueno, hay una cosa que nos apetecía hace mucho tiempo, que es trabajar con la infancia, con los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, creemos que el tema pertinente, ya que venía la subvención desde Participación Ciudadana, pues era hablar de participación con este segmento de la población, ¿no? Entonces, bueno, para eso hemos propuesto generar un espacio colaborativo pues destinado a la investigación, a la experimentación y producción de un glosario visual, ¿no? En torno al significado de la participación ciudadana. Un poco generar, pues eso, qué es lo que significa la participación ciudadana para los niños y las niñas, trabajar un poco en eso y, bueno, pues luego ir construyendo de a poco, pues los términos que tienen que ver con la participación, ¿no? Y, bueno, al final también un poco el objetivo es generar no solamente como este glosario visual, ¿no? Que pretendemos, pues, trabajar a lo mejor con 3 grupos distintos, ¿no? Pero también ponerlo todo en común en una jornada grande, ¿no? Donde se reúnan muchas personas, muchos niños y muchas niñas, un poco para compartir esto del glosario visual y ver cuál es el resultado final, ¿no? Y bueno,
también la idea es generar una serie de recomendaciones para que la participación ciudadana también esté más visible dentro de las instituciones y la administración pública, ¿no?, en general, desde el punto de vista de los niños y las niñas. Hablabas de los niños, las niñas, son las futuras generaciones, o sea, son los que quedarán con las herencias de hoy. Y en este contexto social y económico, ¿qué proyectos consideras prioritarios para fortalecer la cohesión comunitaria en Gran Canaria? Qué pregunta más complicada. Sí, es complicada porque el análisis que hay que hacer ahí es mayúsculo. Buen ejercicio. A ver, creo que la formación es un tema clave, ¿no? Es necesario que todos estemos formados en igualdad, en diversidad, en colaboración, generar redes, participar, generar esa cultura, ¿no?, que se ha estado generando también a lo largo de estos 10 años con este departamento, ¿no?, con participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, y seguir sumando un poco a eso, porque en la medida en que la ciudadanía aprende también a participar, porque no todo, o sea, no lo sabemos todo, ¿no? Y todos vamos aprendiendo un poco al paso. Los ciudadanos, la administración pública, técnicos, técnicas, expertos. Es como tenemos que ir engranando todas las partes para que finalmente se produzca. Y una de las cosas que yo sí que he hecho a veces como un poco en falta, que la participación se traduzca, o sea, sí en proyectos y acciones, pero que muchas veces se abren muchos procesos participativos. No quiero ser negra, pero también quiero dejarlo ahí, que se abren muchos procesos participativos, ¿no? Porque a mí me gusta pensar en la participación también desde el punto de vista del proceso, de generar comunidad, claro, de un poco desde esa mirada. Bueno, pues eso, muchas veces los proyectos no se traducen después en las acciones o compromisos adquiridos, ¿no? Entonces, bueno, que está muy bien generar una serie de proyectos, implementar procesos participativos, pero que también haya un compromiso por implementar algunas de las cuestiones que salen de los mismos y apoyarlos, obviamente. A partir de esto que nos dices, ¿qué mensaje enviarías a las administraciones públicas sobre la importancia de apoyar de manera sostenida a las asociaciones de base? Bueno, yo creo que las asociaciones hacen una labor fundamental en el día a día, ¿no? En afrontar desde las asociaciones vecinales, por así decirlo, hasta las asociaciones socioculturales, educativas, no sé, todo tipo de asociaciones hacen una gran labor y una gran tarea, ¿no? Entonces, bueno, que es importante la financiación de los proyectos, acciones y demás, pero que también es importante el compromiso de implementación de alguna serie de cuestiones que derivan de esas acciones o proyectos que desarrollan las asociaciones, ¿no? Y sobre todo la continuidad. Que tengan una continuidad, hombre, una financiación continua. Sí, claro, porque a veces empezamos, ella lo decía, ¿no? Ya ella tiene la experiencia de continuidad, pero a veces empezamos yo diría, en un barrio, ¿no? En un sitio de la ciudad, y ahí nos quedamos, y tú conversas con aquellas personas que ejecutaron el proyecto y dices, bueno, pero es que ya terminamos la etapa. Las etapas no terminan porque la sociedad vive. Claro. Y entonces no pueden terminar las etapas, tienen que tener una continuidad. Esa reflexión me encantó. Las etapas no terminan porque la vida continúa. Es así. Efectivamente, al final lo que hablaba, a mí me gusta hablar de procesos, ¿no? Porque es verdad que hay algunos proyectos que tienen una fecha de inicio y otra de fin, pero hay algunos procesos que se mantienen vivos durante mucho tiempo, pero esos procesos también hay que apoyarlos y alimentarlos. Entonces, bueno, hay muchas personas detrás, muchas veces, haciendo esfuerzos sobrehumanos para llevar a cabo esa labor, ¿no? Muchas horas que se dedican en los barrios también, los vecinos y las vecinas. Vemos como tienen una agenda al final súper apretada porque pues están luchando por lo suyo, ¿no? O por
por mejorar un poco su entorno, la convivencia, no sé, muchos temas que les atañen, hay muchos frentes abiertos. Entonces, como se invierte muchas veces por parte del tejido asociativo mucho tiempo en muchas cuestiones, entonces, bueno, qué mínimo que apoyarlas, ¿no? Pues hemos llegado a este momento en el que te tenemos que agradecer que nos hayas atendido en medio de esta jornada, Enerich Hernández, y invitarte a que cuando empecemos la temporada de nuestro programa especialista, o especializado, mejor dicho, en participación ciudadana, Sansofé, nos visites nuevamente para que nos hables de ese glosario visual y que profundices en las diferentes etapas del proyecto. Claro, con gusto iremos compartiendo el desarrollo y las aventuras que nos depara esta nueva etapa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. No esperes que te digan qué pensar. La ciudad también te pertenece. Si levantas la voz, si das un paso más, el cambio empieza y crece. No es política, es la vida, son tus calles, tu lugar. La democracia se activa cuando tú quieres actuar. Haz lo tuyo, el barrio y la plaza. Que nadie decida por ti. Haz lo tuyo, la palabra y el sueño. Participar es construir. Desde la esquina hasta el aula, desde la red al corazón, cuando se escucha y se habla, se enciende la transformación. Cuando las manos se alzan con razón, la historia cambia de dirección. El poder está en la unión. Participar es revolución. Y retomamos esta transmisión con una voz habitual de los programas Sansofé y de la participación ciudadana. En este caso, tenemos con nosotros en la mesa a Gabriel Alpresa, presidente de la Federación de Asociaciones Foro por la Isleta Plaza del Pueblo. Gabriel, muy buenas. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gabriel, eres una persona muy popular en el barrio de la Isleta, involucrado en un montón de procesos comunitarios que desarrolla no solo Foro por la Isleta, sino otras entidades dentro del barrio, como otra entidad en la que tú has estado muy vinculado, que es la Asociación Pandora. ¿Cómo has visto esta jornada que estamos viviendo en el día de hoy con estos talleres muy necesarios, talleres además que se han impartido pues con las entidades que han sido beneficiarias de la concesión de esta subvención para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a estas fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para esta anualidad 2025? Bueno, en principio muy bien. Siempre es importante saber que hay más gente haciendo más cosas. Y porque muchas veces uno se mete en el barrio y empieza a trabajar con cosas y parece que está solo en el mundo, pero de repente te das cuenta de que hay muchísima gente haciendo cosas muy bonitas en muchos sitios y siempre es interesante sentarse con ellos y escuchar, ¿no? Siempre. Además, en los barrios es muy necesaria la implementación de proyectos y que estos a su vez estén apoyados por las instituciones. En este caso, Participación Ciudadana va a financiar un proyecto que se titula El Árbol Comunitario.
El árbol comunitario, sí. Bueno, esto yo hace año y medio, una cosa así, me piden, por favor, yo llevo la asociación Pandora. Pandora estaba dentro del foro por la isleta y de repente pues me dicen que por favor, que si puedo llevar el tema de la presidencia, porque nuestro presidente hasta ahora, Félix, está ya delicado de salud. Asumo la presidencia y lo primero que hago es un estudio de qué es lo que está pasando en el barrio y nos damos cuenta que el foro por la isleta de alguna manera ya no tiene todas las asociaciones que tenía hasta hace unos años, tiene muchísimo peso en la administración pública y en los medios de comunicación, pero muy poco en el barrio. Hay un grupo de hombres que llevan muchos años con esto, está hecha de una manera muy presidencialista y de alguna manera también es como una especie de lucha reivindicativa contra lo que está haciendo la administración pública, ¿no? Y que ha perdido mucho apoyo en el barrio, a muchos niveles, ¿no? Entonces nuestro primer planteamiento es el retomar lo que era el foro antiguamente, el intentar hacer un espacio de encuentro de la comunidad, de las asociaciones, de personas a título individual y sobre todo trabajar con dos colectivos que estaban bastante olvidados. Uno son las mujeres, que curiosamente son las que siempre participan en todo, pero a la hora de la verdad en puestos de responsabilidad pues hay muy pocas. Y sin embargo ahora están empezando a venir un montón de mujeres y sobre todo una de las cuestiones es que yo trabajo con Pandora, son un montón de gente joven y los jóvenes tienen que asumir de alguna manera el compromiso del movimiento vecinal, no de la continuidad del movimiento vecinal que existe, sino de su propia manera de entender el movimiento vecinal, ¿no? Hoy estoy aquí por el encuentro que había, pero hoy en el barrio ahora mismo los miércoles abrimos el espacio y según me llaman hace un rato hay unas 17 personas ahora mismo reunidas y hay 8 jóvenes de Pandora dentro de la reunión. O sea, ya eso es un importante bagaje dentro de esta historia, porque estamos buscando algún proyecto, nos estábamos planteando a ver cómo hacemos que venga la comunidad, y intentamos hacer varias cosas, pero al final la idea que se me ocurrió el otro día fue, se nos va a financiar un proyecto que se llama el Día de la Isleta, desde la Cámara de Comercio, también del Cabildo, y lo que estamos planteando es que toda la gente del barrio participe en diseñar ese día concreto que es el 26 de febrero, ¿no? Porque hasta ahora este grupo que encabezaba el Foro por la Isleta era el que diseñaba y ahora ya está empezando a llegar un montón de gente que está empezando a plantearse cómo hacer, muchas ideas nuevas, muchas posibilidades nuevas y un poco en esa línea estamos y sobre todo darle el poder a los jóvenes de entender que la participación tiene un fin, pero también tiene un proceso. Y yo me imagino que esa subvención para ese Día de la Isleta también viene de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, que son las subvenciones de Convivencia Ciudadana 2025. Exactamente, la de Cámara, que está apoyada por la Cámara de Comercio. Y gestionadas por la Cámara de Comercio. Es una convocatoria muy interesante porque tiene un peso vital en la parte más popular de los barrios que, evidentemente, viene la convivencia. Una forma de fortalecerla es a través de actividades populares y esta convocatoria también es muy positiva. Hoy teníamos pensado hablar un poquito de ello y tú nos has dado pie a que lo hagamos. Sí, es que además yo cuando empecé en el Foro por la Isleta, el Foro por la Isleta era simplemente un grupo de personas que se reunían ahí, pero el ordenador estaba en casa del presidente, no tenían sello, no tenían firma, no tenían nada. Y ahora ya hemos conseguido que tengan ya todas las cosas para poder conseguir subvenciones, como hemos conseguido este año gracias al Cabildo en los dos casos, en participación. Judy, hay un análisis importante que ha hecho Gabriel Alpresa, nada más comenzar a hacer su introducción él mismo, y es el análisis, el autoanálisis, ¿no? Las entidades no pueden vivir de espaldas a los vecinos, cuando ya los propios vecinos, en cierta medida, y el propio entorno empieza a generar un rechazo hacia lo que tú estás realizando, o a tu propia presencia, o a tu propia opinión, porque muchas veces las entidades generan una opinión que a lo mejor no se corresponde con el sentir popular más cercano. Hay que hacer un análisis cuando eso sucede, y a mí me gusta que en este caso Foro por la Isleta, con la gente que forma parte ahora mismo de la entidad, del proyecto, pues haya hecho ese análisis y que esté haciendo por acercarse y por renovar esos votos de confianza con los vecinos, que al final son los que viven puerta a puerta. Y hay una cosa muy interesante que ya lo hablamos en su momento. Vivimos una sociedad tan polarizada, sí, que
como foro no podemos plantear seguir polarizando, hay que escuchar a la gente, hay que sentarse, hay que ver cuando viene alguien con una situación o con una historia que no es la que nosotros estamos de acuerdo, nos sentamos y lo hablamos y vemos hasta dónde, porque se trata de encontrarnos para crecer, no de encontrarnos para pelearnos unos con otros, que es lo que a lo que nos está llevando la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Decías algo muy interesante, claro, a mí me impresionó en primer lugar como mujer. Y por otra parte, lo que siempre digo, lo de incluir a la juventud, a la infancia. Y por supuesto, yo quiero preguntarte, en el caso del Foro por la Isleta, ¿qué proyectos o líneas de trabajo buscan para impulsar el apoyo institucional en este 2025, pero también el apoyo social, el apoyo de la comunidad? ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo? Mira, ahora mismo es que desde que yo llegué al foro estoy planteando muchos proyectos. Hay uno que está planteado desde Pandora, pero todavía nos cuesta porque es un proyecto más denso, más complejo. Pero el año pasado el ayuntamiento nos financió parte de eso, ¿no? Que se llama Matria. Uh-huh. Matria tiene que ver con una contraposición a lo que es la patria, que es un concepto exógeno, que nos viene desde fuera, que uno puede sentirse o no sentirse, uno puede estar expulsado de las patrias, porque uno puede ser apátrida, o uno puede no querer la patria que le toca, pero la matria que nosotros entendemos tiene más que ver con un concepto de quién soy yo, cuál es mi vínculo, cuál es mi alrededor, cuál es mi zona de seguridad, no zona de seguridad de apalanque, sino zona de seguridad de con quién hablo, de qué hablo, qué es lo que pienso, qué es lo que quiero. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos constituyendo una matria aquí. Estamos hablando de un tema concreto, una idea concreta. Yo tengo mi matria con mi hijo, con mi mujer, con mis amigos, con mis conocimientos, con lo que quiero hacer. Y perdona, ¿y una matria puedes hacer con Radio Guiniguada o no? Sí. Vale, muy bien. Sí, y además hay una cuestión muy linda que es que todos tenemos matria. No hay amátridas, todos somos. Y una de las cuestiones que planteaba, en tanto cambio que hay, en tantas historias que hay, lo único que podemos hacer los que trabajamos a nivel social es generar experiencias gratificantes para las personas que les ilusionen con la vida, que les ilusionen con estar a gusto con las cosas, generar. Eso es lo que es importante, ¿no? Porque al final uno está iluminando la vida de la gente con la que está, ¿no? Yo les digo, ¿no?, que trabajo con un montón de jóvenes los viernes. La cantidad de chicos que han empezado a salir de las casas que estaban encerrados, con ilusiones por hacer cosas, nada más que ya entender que eso es luz, es como cuando tú miras a alguien, esa persona ve que le estás mirando y de repente dice, me quiere, ¿sabes? Yo voy a moverme, voy a vincularme, voy a funcionar, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la sociedad de los cuidados. Yo tengo una frase que planteé hace mucho tiempo, que es que cuando la pandemia, el gobierno se equivocó mucho al decir que íbamos a una nueva normalidad. ¿Qué va? Esto no es una nueva normalidad, esto es una evolución, y esa evolución tiene que ver con que vamos a empezar a cuidarnos, vamos a empezar a querernos, vamos a empezar a ver quién está a mi lado y por qué está pasando, cómo puedo echarle una mano. Y hay en el proyecto ese Matria que estaba diciéndole ideas muy, muy, muy interesantes, y además avaladas por, en este caso una de ellas, por ejemplo, con una mujer muy interesante del barrio de la Isleta, que nos propuso una historia importantísima que estamos viendo a ver si la podemos sacar adelante, ¿no? La verdad que escucharte me emociona, porque yo creo que de alguna forma todas las comunidades, ¿no?, todos los barrios necesitan líderes, y esos líderes necesitan quienes los sigan. Y a partir de lo que nos cuentas, y a partir de la inclusión de los jóvenes están llenos, son sorprendentes, están llenos de ideas del momento, porque nosotros ya, claro, a través de los años vamos cogiendo experiencia y tenemos ideas, pero ellos son capaces de renovarlas, de ponerle algo que hace que también otros jóvenes lo sigan. Pero ahora, hablando de aprendizajes, de ideas, hoy, ¿qué aprendiste? ¿Qué herramientas prácticas te llevas de esta jornada? Yo lo digo siempre, ¿no? Nos vemos en muchas jornadas, y a mí lo que más me interesa, pues realmente no ha habido técnicas nuevas, no ha habido historias nuevas, ver a gente que hacía tiempo que no veía, retomar relaciones que de alguna manera se van quedando ahí, por lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Parece que esto es una sucesión de días presentes, pero cuando te das cuenta ya ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses, y todo es como, madre mía, ¿no? Entonces,
el haberme encontrado hoy con Andrea, con Octavio, con Eneris, con un montón de gente que conozco de hace un montón de tiempo, y el ver dónde estamos, cómo podemos generar sinergias entre nosotros, me parece que es un poco el objetivo de estas propuestas, ¿no? Y ver un poco lo que les decía al principio, ¿no? El saber que uno no está solo en una historia, que hay gente detrás, que hay una institución que está preocupada porque la participación ciudadana funcione y sea real. Todo eso para mí es lo que te permite un poco mantenerte en el decir, aquí hay más gente conmigo, ¿no? ¿Tú crees que se hizo realidad este título, Subvenciones 2025, conectando ideas y creando sinergias? Sí. ¿Por qué? Sin duda. Bueno, hombre, el hecho de sentarnos a hablar con gente diferente, yo hoy acabo de flipar con gente que está trabajando el tema de la tierra y con unas historias flipantes. Antes me fui para afuera porque había un tío que me había hablado ni me acuerdo la palabra, ¿no? Dijo una palabra tan extraña, además la oyeron hoy como 3 o 4 veces y yo dije, ¿esto qué es, no? A enterarme, ¿no? Y ya de alguna manera he conectado con ellos, ¿no? Porque realmente creo que lo importante es la cantidad de gente que está haciendo cosas por ahí desde sitios insospechados. Y entonces te quedas un poco, vale, ¿no? Entonces, Radio Guiniguada, con este programa de Radio San Sofé, que además ejecutamos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, es un punto de encuentro para la audiencia con la cercanía de sus barrios y de las entidades que están desarrollando proyectos. Y no solo la audiencia que viva en los barrios, sino la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, se encuentra pues que el lunes escucha a Gabriel hablando de Pandora o de Foro por la Isleta, y el martes escucha a Enerich hablando de un estudio que han hecho con el proyecto Agüita Lab sobre el efecto invernadero, las mareas, de cómo se pueden desaparecer de la memoria colectiva el paisaje marítimo que tenemos en la memoria e infinidad de proyectos. O sea que es un proyecto goloso para los oídos y para ejercitar la memoria, el San Sofé. No, es que en realidad San Sofé a veces pensamos en la radio y no nos percatamos del momento que vivimos. O sea, estamos en un momento a nivel mundial, claro está, donde San Sofé sí se escucha a través de la frecuencia 89.4 de Radio Guiniguada, pero es que ahora mismo se escucha en el mundo. Y es interesante cuando se comunican con Javier a través de las redes sociales, o sea, y preguntan, ¿no? Preguntan por qué la isleta o por qué otros barrios o por qué otras asociaciones y entonces siempre tenemos respuesta. Y hemos estado hablando que cuando esas preguntas lleguen pues las vamos a dirigir a las asociaciones, porque sería interesante que fueran ustedes quienes le dieran respuesta a esta audiencia y a estos seguidores de Radio Guiniguada. Y además con el apoyo ahora de las nuevas tecnologías, porque ya desde hace un tiempo estamos en el TuneIn Radio, donde pueden escuchar nuestro podcast, estamos en el iTunes y estamos también en el Spotify, además de en YouTube. O sea que el programa se puede escuchar y es gracioso porque nos llama gente que ha escuchado programas en YouTube o en el Spotify que se emitieron hace 5 años. Sí, o sea, es que eso es lo extraño, ¿no? O sea, tú dices, bueno, pero a veces le digo, Javier, están preguntando de un programa de hace 5 años. Y dice, eso es lo bueno de San Sofé. Es lo bueno de San Sofé. Gabriel, yo espero que no critiques aquí a nadie, porque tú sabes que dentro de 5 años te lo va a recordar. No importa. Uno siempre puede decir que fue otro momento, ¿no? Fue en otro momento, claro. No, es verdad. Y Gabriel, la libertad está ante todo. Sí, Gabriel, ¿y qué mensaje enviarías a otras asociaciones de base que aún no participan en este tipo de procesos formativos y colaborativos? Yo soy poco de mensajes a otra gente, ¿sabes? Yo creo que cada uno tiene su recorrido y su proceso que vivir. Sí digo, y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que es importante, en principio, antes que nada, despertar al ser humano y que el ser humano se junte y empiece a relacionarse, que es un poco las propuestas que yo trabajo tanto desde el Pandora como desde el Foro, que las sinergias que se generan entre los individuos son las que hacen que todo esto funcione, ¿no? Sí es verdad que estamos viviendo un tiempo complejo para la participación, como saben todos los que están trabajando aquí, porque hay falta de continuidad, porque es muy difícil hacer las mismas cosas muchos días,
pero que al final yo creo que es una pelea contra el tiempo y que además creo que es importante que se haga precisamente ahora, ¿no? Comentábamos esto que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, aquí no ha habido discusiones de tú haces o no haces, ¿no? Todos hacemos, todos tenemos que aportar, que plantear, y yo creo que uno de los momentos y hacia lo que vamos es la unión de todo lo que se está haciendo. Creo que es fundamental, ¿no? La continuidad. La unión de Gran Canaria. La continuidad, y digo, porque eso es algo que a mí no me termina de convencer mucho. Cuando se habla de sostenibilidad, parece que la sostenibilidad tiene que ver con que yo tenga mi sueldo fijo durante un montón de tiempo. Y la sostenibilidad, dentro de cómo yo lo planteo, es que se genere una estructura en el barrio de la Isleta para que yo me pueda ir a descansar al campo, a recoger tomate, que ya llevo 37 años trabajando. Porque creo que realmente lo que sirve no es lo que yo hago, sino... Hoy, por ejemplo, estaba comentando antes, ¿no? Que me haya llamado una de las chicas de Pandora para decirme, Gabriel, la reunión va súper bien, estamos aquí 17, somos 8 de Pandora, ya nosotros, porque además son un poco caraduras para eso, ya hemos cogido se va a celebrar el Día de la Isleta, además de otras cosas, ya hemos cogido el escenario, vamos a llevar nosotros, y en no sé qué vamos a estar, y vamos a llevar esto, y vamos al taller, y vamos... O sea, mientras yo menos meta mano ahí, mucho más auténtico va a ser la historia y mucho más... Esa va a ser tu herencia, para la Isleta. Sí. Además hay una cosa que es importante. Hablamos de liderazgo, y el liderazgo no es querer ser el que mande. El liderazgo es saber complementar a todas las personas y saber cuándo echarte a un lado, echarte atrás o dejar paso a nuevos líderes. Eso es el liderazgo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un liderazgo político de ordeno y mando, y esa no es la idea. Uno de los cambios que se está planteando en el Foro para la Isleta tiene que ver, y además ellos todavía están un poco mosqueados porque me dicen, oye Gabriel, que tienes que ir a la radio a hablar de no sé qué. ¿Por qué? No, pues bueno, tú eres el presidente, sí, pero este tema lo lleva Tito, o este tema lo lleva Conchi, o este tema... Vas tú, venga, perfecto. O sea, yo estoy realmente para dar juego al resto de la gente. Mientras menos cosas tenga que llevar, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno. Más tomates. Más tomates. ¿Cómo más tomates? Es que dijiste que ibas a sembrar tomates. Ah, sí, más tomates y menos micrófono. Y menos micrófono. No, yo lo digo siempre a los pibes. De hecho, tengo una amenaza hecha con ellos que es, o empiezan a asumir la responsabilidad de Pandora o me llevo a la mesa de ping-pong. Ah, bueno. No, espera. Están un poco como a ver qué hacen. Ay. Bueno, Gabriel, yo espero que en enero, cuando estemos con nuestro Sansofé en pleno apogeo, vengas tú o a quien... O los jóvenes, a quien se designe en sus asambleas, en sus reuniones, a que compartan un ratito con la audiencia de cómo se están desarrollando y para, sobre todo, ahondar en cada uno de los proyectos que están ejecutando. Muy bien, ahí estaré seguro, encantado de la vida, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. Y de esta forma llegamos al final de este programa especial desde el Soco, sede de Participa Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy con una cobertura, diría yo, muy novedosa. La Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria, bajo el título Subvenciones 2025, conectando ideas y creando sinergias. Un taller que, por supuesto, tejió redes, compartió experiencias y fomentó la colaboración entre asociaciones, fundaciones y colectivos y agentes sociales que trabajan día a día por una isla más participativa, inclusiva y sostenible. Nosotros ponemos punto final a esta transmisión y te invitamos a que escuches la misma y otras tantas que hemos realizado en radioguiniguada.com/Sansofé. Hasta la próxima. Nos escuchamos.